Zambrano Pasquel, buenos días. Vamos de inmediato con usted, doctor, por el tiempo precioso que hay que aprovecharlo para preguntarle lo que se está preguntando toda la República del Ecuador. En los últimos días, el presidente, en los últimos meses, para tratar de contrarrestar, ¿verdad?, el embate de la oposición que él la tiene focalizada en el correísmo, en el expresidente Correa, etcétera, indicaba que el Poder Judicial, ¿verdad?, y que estaba denunciando que él tenía pruebas de que muchos candidatos, especialmente de estas organizaciones, eran vinculados al narcotráfico. Y luego se pasó a indicar y pedir a los jueces y también a denunciar a jueces de corrupción y vinculación con estas actividades. Es decir, el presidente se desmandó en el tema contra el Poder Judicial en los últimos días, doctor Lorena. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, muy buenos días. Son importantes sus opiniones respecto a los resultados electorales, donde el pueblo dijo no a las 8 preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lasso y definitivamente le dio el primer lugar a la Revolución Ciudadana con nueve prefecturas, una serie de alcaldes, y definitivamente es un panorama en que en estos momentos todos nos preguntamos qué va a pasar si el presidente de la República no tiene en estos momentos capital político para poder gobernar. Mire, muy buenos días a usted también, doña Lorena, y al amigo Emilio. Yo creo que hay que partir primero de un punto de análisis. ¿Por qué se da este resultado electoral del día domingo 5 de febrero, que es un día histórico? Por razones múltiples. Primero, porque el gobierno del presidente Lasso es un gobierno desastroso. No tiene credibilidad, no atiende la cuestión social, la economía se cae a pedazos, no obstante que tiene una reserva monetaria de 9.000 millones de dólares. ¿Y eso para qué sirve? Para alivianar temas de pobreza, de insalubridad. No hay medicina, no hay vivienda, no hay educación, no hay trabajo. Es decir, la debacle de este gobierno es incuestionable. Y hoy veía en una entrevista a un secretario de seguridad que hoy día ya empezaba a tartamudear, porque cuando le preguntan 179 muertos en Guayaquil en enero, dice, eso comienza a tartamudear, que es el reflejo, dice, del éxito de la política de seguridad. Qué torpeza terrible. Y para empezar, este resultado que lo que hace es ratificar a Revolución Ciudadana como la primera fuerza política del país, tiene un vector incuestionable. A muchos no les gusta lo que voy a decir, pero a otros también sí les gusta. Sin duda, el gran gestor de la presencia hoy de Revolución Ciudadana es el expresidente Rafael Correa. Les guste o no les guste, es una especie de centauro político, imbatible. Mire, parodiando, hay que recordarse la figura de lo que fue el Cid Campeador, que fue una batalla final siendo cadáver, con una diferencia, que Rafael Correa es un Cid Campeador que está vivo y para mucho tiempo. Y el país y América Latina, recordemos en brevísimos minutos lo que fue el peronismo en Argentina. Gran orador. Juan Domingo Perón murió, el peronismo sigue vivo. En Ecuador, Velasco Ibarra, 5 veces presidente. Sí, lamentablemente el pensamiento político de Velasco Ibarra desapareció. Pero en este tema hay una coyuntura histórica de la que yo puedo dar fe por mi condición de haber sido abogado litigante toda la vida. Miren, 1991, la torpeza de haberlo procesado Febres Cordero por el caso Rangacid, $150,000. Se lo victimizó, pero hay que reconocer históricamente esa torpeza de la izquierda democrática, como ha ocurrido ahora con el tema de Correa. ¿Qué es lo que produjo? Que Febres Cordero salga de su cuartel de invierno y vaya a la alcaldía de Guayaquil, para bien de Guayaquil. 30 años de un modelo social cristiano que fue exitoso y que se agotó, básicamente por la pésima gestión de la alcaldesa Cintia Viteri. Pero en el caso de Correa, a Correa el caso Sobornos, en el que yo también he sido partícipe como abogado defensor, es una vergüenza internacional.
se lo condenó sin pruebas, al igual que a Jorge Glass. Y a Jorge Glass le arman otro proceso por asociación ilícita, donde ese delincuente concienciado Santos ni siquiera fue llamado a juicio. Mire, esa es la factura que hoy se está pagando. El lawfare, la persecución política hoy está pidiéndole cuentas al país. Y en el caso del presidente, para ir muy rápido, ha sido un contumaz mentiroso, no cumplió con los acuerdos políticos, con los social cristianos, con la misma bancada de Correa, con la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Y después de tener un compromiso pactado, por eso los social cristianos y Nebot no se lo disculpan y no lo van a perdonar, al igual que pasó con Revolución Ciudadana. Este es un gobierno que se sigue cayendo a pedazos. Y yo pienso, para la salud futura del presidente Lasso, él debiera ir a la muerte cruzada para que pueda gobernar de alguna manera 6 meses o renuncia al cargo, porque su gobierno es un gobierno desastroso. Eso es en brevísima idea lo que pasa. Y además, la Revolución Ciudadana apuntó a ¿qué? A contar con gente joven. Y yo recuerdo en este momento con mucho cariño a una tierra en la que yo nací, que es la península de Santa Elena. 3 alcaldes jóvenes, la señora o señorita Aquino de Santa Elena, en La Libertad, Pancho Tamariz, hijo de un gran amigo mío que aún vive, Pancho Tamariz Crespo, y en Salinas, Denis, sobrino de un gestor peninsular con Córdoba Secaira, del señor Secaira, como le decíamos cuando yo era un niño, un dirigente que viene a la Universidad Católica de Guayaquil. Y en Guayaquil la gente joven apuntó a Aquiles Álvarez, quien no tenía antecedentes políticos, por eso le dice al presidente Correa, le agradezco. Y Marcela Aguinaga, que ha hecho un gran trabajo político, también muy joven, cuentan con el respaldo ciudadano. ¿Por qué? Porque es el momento del cambio, es el momento del cambio. Pero cierto es, y yo estoy de acuerdo con lo que sostienen muchos entendidos políticos, en el año 2025 la Revolución Ciudadana pondrá nuevo presidente. Y fíjese el efecto, ese holograma que tenía la publicidad, es impresionante. Un holograma de Rafael Correa de fondo. La participación de Correa en podcast de manera activa, lo que ha significado no solo el derecho a la información, sino la buena comunicación. Eso explica el éxito de la Revolución Ciudadana, doctor, que es una aplanadora, por supuesto que sí. Ya veremos el 2025. Y un Consejo de Participación Ciudadana. Yo en lo personal estaba por el sí en muchas preguntas, pero también dije, y reitero, pero para el Consejo de Participación Ciudadana hay buenos candidatos y no hay que equivocarse. Insisto en esto, hay que tener cuidado al seleccionar buenos elementos y que esos buenos seleccionados a su vez cumplan ¿con qué? Con designar autoridades de control de primer nivel. En ese Consejo de Participación Ciudadana, todos son jóvenes, profesionales, tienen una carrera que desarrollar en beneficio del país, que también se marca con el tema de la seguridad. Doctor, pero hay un tema muy importante que quiero... Una nueva fiscal general, etcétera. Correcto, doctor, hay un tema muy importante para ir a su territorio, luego analizar el tema político electoral. Hay un excelente artículo que escribió Felipe Rodríguez Moreno, un PhD en Derecho Penal, lo escribió en Primicias, máster en creación literaria, en argumentación jurídica, abogado litigante, igual que usted, escritor y catedrático universitario, igual que usted, su perfil más o menos, doctor. Él le pidió permiso, dice, al periódico Primicias, para que le permita escribir esta columna. Esto fue días atrás, ¿verdad? Fue actualizada el 28 de septiembre del año anterior, cuando recién se aperturaba el tema del debate sobre la extradición, y dijo que le preguntaba y le pedía al presidente Lasso que tome muy en cuenta varios factores muy concretos que estaban sucediendo con los jueces y fiscales. Él dice, en el caso del fiscal, si usted es fiscal, su rol es investigar conductas delictivas. Entre los casos que investiga está un sicariato, conoce el nombre sospechoso, los allana, los incauta, le quita las armas con las que han matado, los procesa y tiene todo para presentar un dictamen acusatorio.
La noche antes de la audiencia, su hija tarda en llegar a la casa y tras varias horas de preocupación arriba un vehículo de vidrios polarizados y se baja llorando en shock. Quien conduce tiene la amabilidad de descender también y le dice a usted, al fiscal: señor fiscal, qué gusto conocerlo. Tranquilo, solo la manoseamos un poquito, esto es el inicio. La próxima vez que la vea será cortada en pedazos y colocada dentro de un saco de yute. Pero tranquilo, que nos divertiremos antes y le haremos gritar. No se preocupe, que la organización es misericordiosa. Ese fiscal tiene dos opciones al día siguiente: acusar a los sicarios o abstenerse de acusar para salvar a su familia. ¿Usted qué haría si fuera fiscal? Pregunta. Y en el caso de los jueces, pone el mismo ejemplo y pregunta lo mismo. Él estaba inicialmente, entiendo, no sé cómo habrá votado, por el tema del sí, pero eso desnuda la verdad de estudiosos en derecho como usted, que saben una gran realidad. Por eso dice él que se vaya todo al carajo, porque definitivamente no estamos llamados a ser héroes, fiscales, jueces, abogados, que tienen un sicario en la casa de su hijo o de su hija, raptada, esperando la orden para matarlo, si usted no escribe. Hace pocos días vimos el caso de Junior y causó una reacción escandalosa y estamos viendo eso todos los días, doctor. ¿Qué vamos a hacer después de este rechazo de la población al presidente en particular, no a las preguntas en particular, porque no creen en él? Pero este señor nos está dejando en este campo minado con una justicia que está en manos de quienes ponen la pistola en la cabeza de jueces y fiscales, doctor. De acuerdo. Y algo importante, Felipe Rodrigo Moreno es un destacadísimo penalista ecuatoriano. La gran diferencia conmigo es que yo soy más viejo que Felipe, pero es una de las figuras, yo diría que en su edad, en su generación, el más importante penalista que tiene el Ecuador. Hay que reconocer los méritos ajenos, por supuesto que sí. Él no es que es bueno, es brillante, excelente. Y tenía toda razón y la tiene. Porque, mire, el tema de la seguridad no solo está en un buen código penal, sin que esto signifique que ayude a que tenemos un buen código, habrá que hacerle una serie de mejoras. Pero la seguridad jurídica va muy de la mano con la seguridad personal. Y eso es muy cierto. Entonces, la policía no tiene recursos y sobre esto, mire, el presidente, el secretario del Interior viajan sacando el sombrero a Israel, a Estados Unidos, por el tema de seguridad. Ni Estados Unidos ni Israel nos van a regalar un centavo. Israel nos va a vender armas y tecnología porque las tiene de número uno, es uno de los países de mayor inteligencia en el mundo. Sí, pero nos venden las armas y todo. Pero si queremos contratar inteligencia para asesoría, va a cobrar. Eso no es regalado. Estados Unidos alguna vez nos ha dado un aporte formidable. Yo recuerdo por haber estado, por razones de amistad, vinculado a algún dirigente o director de la DEA de Estados Unidos. Mi amigo. Estados Unidos hacía una labor de patrullaje con sus lanchas en alta mar. Entonces, droga que salía, droga que se incautaba, no sé si hundían a las embarcaciones con tripulantes cuando se resistían, pero el hecho cierto es que había una cooperación real. El tema de estos aviones Orión, debe haber 3, 4, 5, lo que fuese necesario. Eso sí es importante retomar la asistencia que Estados Unidos en algún momento dado le dio en materia de seguridad y en la política antidroga con la presencia de la policía de la DEA. Porque mire, este tema que habla Felipe Rodríguez, los sicarios, fiscales, jueces, la cantidad de armas. Ayer, con rifles de asalto, 3 personas asesinadas en Guayaquil, incluyendo un niño joven de 14 años. No hay control de armas porque, mire, este gobierno está desacreditado por la ineficiencia en el tema de seguridad, por la corrupción institucionalizada. Acordémonos el caso de Danubio, ya que hay olvido. No, el pueblo no es tonto, por eso dijo que no a la consulta, rechazándolo a Lazo, no al contenido de la consulta. Danubio ya pasó, pero sigue la puerta giratoria en las aduanas, particularmente de Guayaquil, para el ingreso de armas sin control y para la salida de drogas sin control. La cantidad de drogas. Pero ¿por qué no le hacen ver al presidente más allá de lo que le permiten los lentes?
que eso es apenas el 10 o el 15% de la droga que sigue saliendo, pues, y la cantidad de armas que hay. Entonces, mire, la seguridad tiene que ver con un control, o sea, no puede el ejército controlar el ingreso de las armas en la frontera con Perú, no se puede controlar en el puerto la cantidad de armas que ingresan en los containers, porque nos echó el cuento, una propuesta que es muy de Alfonso Zambrano, tiene que escanearse toda la carga en puertos y aeropuertos. Se está escaneando toda la carga, no se la está escaneando. Y después, miren, en el fondo la posta, más allá de que yo haya estado en desacuerdo, que se haya mencionado ya un hombre muy mayor, como el economista Danilo Carrera, 84 años, y se lo ubicó como el gran padrino, porque hasta hoy no aparece algo que consolide esa afirmación. Pero el hecho cierto es que hay que reconocer la valentía de la posta de destapar esa olla de corrupción, que son las grandes empresas públicas, las eléctricas, las petroleras, se habló también de Flopep, etcétera. Y eso fue el puntillazo final previo a las elecciones. ¿Y qué pasa con eso? Mire, la corrupción no va a desaparecer, pero no la va a combatir tampoco con leyes. Se necesita no solo decisión política, hay que depurar mandos institucionales en la policía. No puede ser que un teniente coronel en Quevedo sea parte de una organización criminal. Y miren, en el caso de la península de Santa Elena se descubren ya 2 campos de entrenamiento para sicarios. Esa es una tierra en la que yo nací, que me apena muchísimo el nivel de inseguridad. Allí tiene que haber una presencia permanente del ejército, afeitando en términos militares toda la zona, no dejando una pista para narcoavionetas. La Marina de Guerra tiene que hacer labor permanente en todo el perfil costanero, porque, mire, por Data y Posora, el puerto de aguas profundas, no se contamina la carga en el puerto porque tienen una excelente tecnología que permite escanear toda la carga. ¿Qué pasa? Contaminan la carga fuera. ¿Ahí qué tiene que actuar? La Marina de Guerra del Ecuador, por supuesto que sí. Lo mismo pasa en Manta. Doctor, ¿pero usted cree que esto pasará en lo que le resta de los años de gobierno al presidente Guillermo Lasso, cuando vemos que a pesar del levantamiento que se dio de los indígenas, que estuvo en la cuerda floja en la Asamblea Nacional, faltaron pocos votos para discutirlo, ahora nuevamente se mueven los movimientos y los grupos políticos indicándole que tiene que cambiar o si no van a nuevamente a un juicio político, pero vemos que no hay reacción? ¿Qué nos espera, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, y cuál es la responsabilidad en estos momentos de las autoridades que ha elegido el pueblo? ¿Cómo se sintonizan con el sentir de este pueblo que necesita soluciones urgentes? Y si se cambia el gobierno, ¿qué nos espera con el tema de inseguridad? Hay que empezar por construir un modelo de seguridad tomando los buenos ejemplos que ya se han dado. No es que no hay respuestas, sí las hay, pero este es el gobierno del desastre y no ha llevado al desastre en tema de inseguridad. Porque claro que tiene que ver que si hay jueces corruptos, miren, exhibe 5 jueces, estos son los jueces corruptos. Es parte del lawfare que lo está utilizando, que no le ha resultado y no le va a resultar. Si el presidente no puede cambiar porque no sabe cómo hacerlo o no tiene asesores que le digan qué hacer, él tiene que dar el paso a un costado, que es lo que le están sugiriendo a un gran sector de los ecuatorianos. Si va a cambiar, ¿cómo va a cambiar? ¿Con qué asesores si no los tiene? Por eso es el desastre de la política de seguridad ciudadana. Y en el tema incluso de los jueces, los malos jueces tienen que irse, pero para eso tiene que funcionar un buen consejo de la judicatura. Y tiene que haber un contralor. ¿Acaso Ecuador no tuvo una vez un contralor como Gordoña Espinosa en la época de Jaime Roldós? O Marcelo Merlo Jaramillo en la época de Febres Cordero. O un fiscal general como el Mundo Durán Díaz. O un presidente de la Corte como Gonzalo Zambrano Palacio, que antes que el discurso político y la entrevista decía, señor, por mí hablan las providencias. Eso eran jueces y fiscales que honraban el país. El país tiene que cambiar. Ya no tienen que repetirse casos más como el caso Soborno, que ha sido un verdadero bochorno internacional. Y el país tiene que cambiar la justicia, la fiscalía, la contraloría. El país es un país que está por construirse y no podemos seguir equivocándonos a quienes se va a elegir en un corto plazo. No es cuestión. Si este gobierno no puede,
don Emilio tiene que convocar a elecciones anticipadas. Y el que venga tiene que construir un mejor Ecuador. Bueno, buen mensaje, Sí, muy sí, claro, gracias, muy categórico claro, y frontal, el doctor Alfonso Zambrano construir un Pasquel. mejor Ecuador, porque ahorita definitivamente sentimos que nuestro Ecuador está a la deriva. Así es, Lorena. Bueno, muchas gracias, doctor, muy gentil por habernos acompañado esta mañana con sus importantes y valiosos comentarios. Buenos días. Buenos días. A ustedes, muy buenos días.